Así es la vida en Filipinas, el paraíso, donde adoran a los turistas y viven en cementerios. Desde el primer instante en que uno pone un pie en Filipinas, el país no se presenta con una sola cara. Se trata de un archipiélago de más de 7.000 islas donde los extremos coexisten con una naturalidad desconcertante. Aquí, el lujo y la miseria se rozan con la misma soltura con la que el mar acaricia las palmas de las playas. Pero lo que verdaderamente hipnotiza no son sus paisajes, sino la forma en la que sus habitantes viven, aman y sobreviven. Hay un magnetismo en sus gestos, una calidez que trasciende la mera hospitalidad. Y si hay algo que distingue a Filipinas del resto del mundo, es su relación única con la vida, el deseo y la muerte. En pleno corazón de Manila, la capital vibrante y caótica, se extiende el cementerio del norte. No es un simple camposanto, es una ciudad dentro de otra ciudad. Hay calles, casas improvisadas entre tumbas y niños que juegan entre lápidas como si fueran esculturas de un parque. Las familias viven aquí desde hace generaciones. Para muchos, los muertos no son un recuerdo silencioso, sino compañeros de habitación. Dormir al lado de un ataúd no es excepcional, es cotidiano. En un país donde los alquileres pueden devorar la mitad de un salario, habitar el cementerio se convierte en la solución más realista para miles. Pero lo fascinante va más allá del drama social. La muerte en Filipinas no tiene el mismo peso lúgubre que en otras culturas. Aquí es un estado más de la existencia. Se honra, se celebra, se convive. Hay tumbas con televisores, altares con luces de neón y fiestas que se celebran en torno a los nichos. En noviembre, durante el Día de Todos los Santos, los cementerios se transforman en centros comunitarios llenos de comida, música y risas. Es como si la muerte estuviera enamorada de la vida, y ese erotismo simbólico, ese roce constante entre lo prohibido y lo vital, es una clave para entender el alma filipina. Quizás por eso el turista es recibido con una calidez que raya en la adoración. En Filipinas, el extranjero es visto no solo como visitante, sino como una posibilidad, una fantasía exótica que despierta sueños de amor, ascenso social o simplemente aventura. En especial, las mujeres filipinas, con su sonrisa eterna, su piel dorada y sus gestos suaves, han desarrollado una relación de profundo afecto y en ocasiones deseo hacia el visitante occidental. Esto no es un cliché, es una realidad moldeada por décadas de migración, influencia cultural y búsqueda de nuevas oportunidades. Muchas jóvenes crecen escuchando historias de primas o amigas que encontraron el amor con un hombre europeo, americano o japonés. Lo ven como una mezcla entre destino romántico y escape social. En ciertas regiones rurales, las familias incluso alientan a las chicas a ser amables con los turistas, no por sumisión, sino como estrategia. En un país donde el salario mínimo puede ser de apenas unos $1 por día, la idea de un amor que cruce fronteras representa mucho más que emoción. Es supervivencia y redención. Pero esta adoración no es unilateral. El turista, al llegar, también se ve seducido. No solo por la belleza física, sino por la actitud abierta, cariñosa y respetuosa de las filipinas. No es raro ver hombres de mediana edad perderse entre conversaciones dulces, paseos por mercados coloridos y cenas bajo luces de velas frente al mar. Lo que empieza como un viaje puede tornarse en una historia de amor improvisada y, en algunos casos, en un compromiso real. Sin embargo, esta pasión cultural no se da únicamente en los barrios turísticos o las zonas costeras. En lo profundo de los cementerios también florecen historias. Hay turistas que, intrigados por los relatos de quienes viven entre tumbas, visitan estos lugares movidos por el morbo o la compasión. Pero lo que encuentran es humanidad pura, mujeres que cocinan sobre lápidas, niños que sonríen sin entender su precariedad, y jóvenes que, aún viviendo en condiciones extremas, cuidan su apariencia, se maquillan, se perfuman, como si el amor pudiera aparecer en cualquier esquina, incluso entre los muertos. Y es que el culto al cuerpo, la estética y el deseo está profundamente enraizado en la cultura filipina. Desde concursos de belleza que son eventos nacionales hasta tratamientos estéticos asequibles, pasando por rituales caseros heredados de abuelas, el cuerpo se celebra. Hay un ideal de belleza híbrido donde la piel clara, los rasgos delicados y el cabello liso conviven con la sensualidad morena del trópico. Y en esa dualidad se proyecta un deseo que nunca se oculta, solo se maquilla con dulzura.
No todo es romanticismo en esta adoración al extranjero. Existen también sombras, como en toda historia de deseo. Las agencias matrimoniales proliferan ofreciendo catálogos de mujeres dispuestas a conocer extranjeros. Algunas lo hacen por amor, otras por necesidad, otras por ilusión. Hay zonas como Angeles City donde la oferta sexual está tan institucionalizada como una tienda de souvenirs. Pero incluso allí, el trato, el lenguaje y la actitud conservan una ternura que descoloca. La sexualidad no es agresiva, sino envolvente, casi inocente en su forma de presentarse. Esta contradicción constante entre lo puro y lo tentador es lo que hace de Filipinas un lugar tan peculiar. Es una tierra donde se puede encontrar una sonrisa sincera en una favela, un gesto coqueto en una mirada fugaz desde un mototaxi o una caricia entre las sombras de una cripta. La vida aquí no se esconde, se entrega, a veces sucia, a veces brillante, pero siempre auténtica. Y mientras los turistas recorren playas de arena blanca y se bañan en aguas turquesa, a unos kilómetros hay familias enteras cocinando arroz sobre losas funerarias. Mientras unos se toman selfies con palmeras, otros se maquillan frente a un espejo roto colgado en una tumba. Todo eso es Filipinas. Una isla donde el deseo y la decadencia se funden en una sinfonía que seduce, conmueve y deja una marca imposible de borrar. Pero ¿cómo llegó este país a convivir con la muerte de una manera tan íntima? ¿Qué tradiciones antiguas moldearon esta relación particular entre cuerpo, alma y deseo? En el próximo capítulo nos adentraremos en las raíces culturales que explican por qué en Filipinas el turista no es solo un huésped, sino un catalizador de sueños. Exploraremos las creencias precoloniales, los rituales ancestrales y las prácticas actuales que alimentan el imaginario erótico, religioso y social de esta nación fascinante. Porque en Filipinas hasta los secretos se cuentan con una sonrisa. Para entender por qué la vida en Filipinas parece teñida de un romanticismo espontáneo y una entrega emocional tan intensa, es necesario retroceder en el tiempo. Porque lo que ocurre hoy entre turistas y locales, entre mujeres que suspiran por amores extranjeros o familias que habitan cementerios con naturalidad, no es simplemente el resultado de la pobreza o la globalización. Es la herencia viva de siglos de espiritualidad, mestizaje y supervivencia. Filipinas es el único país predominantemente cristiano de Asia, un legado directo de los más de 3 siglos de colonización española. Pero ese catolicismo no se impuso borrando lo anterior, lo absorbió, lo transformó y convivió con un complejo tejido de creencias indígenas, supersticiones y prácticas animistas. El resultado fue una mezcla única de espiritualidad, donde los santos conviven con espíritus y donde la fe se manifiesta en danzas, cantos, sacrificios simbólicos y una sensualidad latente que se percibe incluso en los rituales más devotos. Uno de los elementos más impactantes de la religiosidad filipina es la veneración al cuerpo como vehículo de lo divino. En las celebraciones de Semana Santa, por ejemplo, cientos de hombres se flagelan públicamente, descalzos, cubiertos de sangre y fe, mientras las mujeres los acompañan rezando. Algunos incluso se crucifican literalmente. Y aunque parezca un acto de dolor, para ellos es un gesto de amor extremo, de entrega total. Ese mismo espíritu de sacrificio, de darlo todo por el otro, por el amor, por el deseo, también se traslada a las relaciones personales. Las mujeres filipinas han sido educadas bajo este mismo código emocional. En muchas regiones aún se valora profundamente la virginidad, la modestia y la fidelidad. Sin embargo, esa aparente timidez no excluye una sensibilidad profundamente sensual. De hecho, es precisamente ese contraste entre lo reservado y lo seductor lo que más fascina a los visitantes. No es una sensualidad explícita, sino sutil, casi ritual, una forma de mirar, de sonreír, de caminar. Es la mezcla de la santa y la musa, y no es casual. Durante siglos, las mujeres filipinas fueron consideradas guardianas del hogar, del honor familiar, del linaje, pero también fueron las sanadoras, las brujas blancas, las que conocían los secretos del cuerpo, de las plantas, de la fertilidad. En muchas comunidades rurales aún se respeta la figura de la babailán, una especie de sacerdotisa chamánica que conectaba con los espíritus, predecía cosechas y curaba males, muchas veces mediante rituales corporales que involucraban contacto físico y susurros al oído. Esta figura ancestral es parte del inconsciente colectivo filipino, y aunque ya no se ve con el mismo nombre, su esencia sigue viva.
en la manera en que una mujer cuida a su pareja, en cómo adorna su cuerpo, o en cómo logra sanar las penas de un extranjero perdido en el trópico con tan solo una palabra dulce. La adoración por los turistas no es, por tanto, una simple estrategia económica. Es un fenómeno emocional, espiritual, incluso simbólico. El extranjero representa para muchas una especie de otro idealizado, una figura protectora, de escape, pero también de aprendizaje. Las canciones románticas, las telenovelas coreanas, los videoclips de amor imposible alimentan esta narrativa desde edades muy tempranas. Las chicas crecen soñando con un amor que las saque de la rutina, que las eleve. Y muchas creen sinceramente que ese amor está en un hombre extranjero. Curiosamente, esta idealización convive con una fuerte independencia femenina. Filipinas tiene una de las tasas más altas de mujeres en cargos políticos y empresariales del sudeste asiático. Hay miles de trabajadoras migrantes que mantienen a familias enteras desde Hong Kong, Arabia Saudita o Roma. Las filipinas no son sumisas, son resilientes, pero su forma de seducir no es confrontativa, sino envolvente. Lo que para un occidental puede parecer una actitud débil es en realidad una estrategia emocional milenaria, porque en Filipinas lo suave domina. Y este dominio emocional también se proyecta en la forma en que se entienden los vínculos familiares. Aquí, la familia lo es todo. Un turista que se enamora de una mujer filipina no solo gana una pareja, gana una comunidad. Es recibido por tías, primas, hermanos, vecinos. Es abrazado, alimentado, cuidado. Porque en esta cultura, el extranjero también se convierte en un hijo simbólico, en un protector colectivo, en una esperanza compartida. La adoración, entonces, es un círculo afectivo. El turista se siente querido como nunca antes, ella valorada, la familia aliviada, y así se construyen relaciones que, aunque nacen en contextos desiguales, muchas veces terminan en matrimonios duraderos. Filipinas es uno de los países con más parejas binacionales, especialmente con europeos, estadounidenses y coreanos. Y lo curioso es que muchas de estas parejas funcionan con una armonía sorprendente, porque ambos aprenden a amar desde lo que el otro le ofrece, seguridad por un lado, ternura y lealtad por el otro. Pero no todo es amor y espiritualidad. Existen casos de abuso, de engaños, de turistas que juegan con los sentimientos de mujeres vulnerables o de mujeres que fingen sentimientos por interés económico. Es parte del juego. Sin embargo, quienes se sumergen realmente en la cultura filipina descubren que detrás de cada gesto de seducción hay una historia. Una abuela enferma, un hermano sin estudios, un sueño de tener una casa con baño propio. Aquí el deseo no es superficial, es profundo, es una herramienta de vida. Además hay una razón geográfica para todo esto. Filipinas es un archipiélago aislado, fragmentado por mar y tiempo. Durante siglos, las comunidades tuvieron que volverse autosuficientes, creativas, adaptables. La llegada del extranjero siempre fue un acontecimiento, un evento que traía historias nuevas, regalos, esperanzas, y esa lógica aún persiste. En muchas islas remotas la visita de un turista es algo casi milagroso. Las miradas se iluminan, las mujeres se arreglan más, los hombres ofrecen pescado fresco. Es una forma de celebración, y es en ese contexto donde los cementerios se transforman en refugio. En Manila, donde el crecimiento urbano es desbordado, donde las propiedades son cada vez más inaccesibles, muchos han encontrado en los camposantos una solución. Pero lo extraordinario es cómo convierten la tragedia en hogar. Las tumbas se decoran con banderas, los nichos tienen hamacas y las lápidas sirven como bancos para contar historias, enamorarse y vivir. A veces, incluso los turistas se sienten más cómodos allí que en los hoteles, porque la vida en Filipinas no se mide por metros cuadrados, sino por calidez humana. Ahora descubriremos cómo es el día a día de los turistas que se aventuran a vivir o pasar largas temporadas en Filipinas, cómo son tratados en comunidades rurales, en islas perdidas y en barrios populares, qué mitos existen alrededor del extranjero, qué privilegios tienen y qué responsabilidades también. Porque aquí, ser visitante es un rol poderoso, pero también frágil, y no cualquiera sabe estar a la altura de tanto amor. Aterrizar en Filipinas no es simplemente llegar a otro país. Para muchos turistas, es como entrar en una dimensión paralela donde el tiempo se detiene, las sonrisas se multiplican y la sensación de ser especial se convierte en parte del ambiente.
Y es que ser extranjero en Filipinas es, en muchos sentidos, sinónimo de estatus, de admiración, de privilegio. Pero también es asumir una posición simbólica, cargada de expectativas, que puede tanto elevarte como aplastarte. Desde el momento en que un turista pone pie en suelo filipino, especialmente si es europeo, estadounidense, australiano o coreano, nota una diferencia. No solo por el clima cálido o el bullicio de los jeepneys decorados como carnavales rodantes, lo que impacta es la mirada de la gente. Esos ojos que te observan con mezcla de curiosidad, respeto, deseo y hasta reverencia. Y no se trata solo de las mujeres, los hombres también son hospitalarios, aunque más reservados. Pero el extranjero siempre es visto como un símbolo de otra vida, otra cultura, otro nivel. Este fenómeno tiene raíces profundas. Durante décadas, el imaginario colectivo filipino ha estado dominado por productos culturales venidos de fuera. Hollywood, música pop occidental, novelas coreanas, marcas internacionales. A eso se suma una historia colonial que grabó en el subconsciente la idea de que lo blanco, lo rubio, lo ajeno, es aspiracional. De ahí que aún hoy muchas publicidades locales utilicen modelos occidentales para vender desde jabón hasta comida. Para muchos filipinos, especialmente en zonas rurales o barrios humildes, ver un extranjero caminando entre ellos genera una mezcla entre sorpresa y respeto. Es frecuente que los niños se acerquen gritando "Hey Joe", swing, una expresión heredada de la época en que los soldados estadounidenses caminaban por las calles tras la Segunda Guerra Mundial. A veces lo dicen por juego, otras por admiración genuina, pero siempre marca una diferencia. El turista es alguien fuera de lo común. Ahora bien, esa fascinación se intensifica cuando el turista muestra interés por la cultura local. Aprender unas cuantas palabras en tagalo, comer con las manos, subirse a un triciclo o bailar en una fiesta de barrio puede provocar una avalancha de afecto. La gente se desvive por enseñarte, cuidarte, compartir contigo. No porque seas superior, sino porque estás dispuesto a entrar en su mundo. Y eso, para los filipinos, es un gesto de humildad y conexión invaluable. Sin embargo, con la adoración también llega la idealización. Y con ella, los mitos. Uno de los más extendidos es que todo turista es rico. Aunque viaje con mochila, duerma en hostales o pida descuentos, el extranjero sigue siendo visto como millonario en potencia. Esto provoca dos fenómenos. Por un lado, una generosidad espontánea. La gente se esfuerza por agradarte, invitarte, ayudarte, muchas veces sin esperar nada a cambio. Pero por otro, surgen también ciertas expectativas, que pagues más en un mercado, que dejes buena propina, que seas el benefactor del grupo. Esta percepción también tiene consecuencias emocionales. Muchas mujeres locales, al ver en el extranjero una oportunidad para una vida mejor, se muestran especialmente receptivas, cariñosas y disponibles. Y aunque muchas veces hay amor genuino, también existen casos donde el vínculo se construye sobre una ilusión económica. Por eso, algunos turistas sin experiencia pueden sentirse confundidos e incluso engañados. Pero en realidad todo depende del enfoque. Quien se involucra con honestidad y respeto suele recibir lo mismo. Otro mito común es que el turista no tiene reglas, que puede beber, gritar, flirtear y todo le será permitido. Y aunque es cierto que existe una gran tolerancia y flexibilidad, hay códigos no escritos que deben respetarse. Por ejemplo, hablar mal de la familia frente a una filipina es un error grave. O burlarse de las creencias religiosas puede cerrarte muchas puertas, porque aunque el país sea alegre y acogedor, tiene valores profundamente arraigados. A nivel práctico, ser turista en Filipinas implica una serie de comodidades, desde precios especiales en hoteles o tours hasta atenciones personalizadas en restaurantes o bares. Muchos extranjeros cuentan cómo en zonas donde casi no llegan visitantes, los tratan como celebridades. Les invitan a fiestas, les regalan cocos frescos, les presentan a las familias. Algunos incluso se han encontrado bailando en bodas o fiestas patronales sin saber muy bien cómo llegaron allí. Pero no todo es color de rosa. Existen zonas turísticas donde algunos locales se han vuelto más calculadores, especialmente en sitios como Boracay, Palawan o El Nido, donde la industria del turismo ha crecido tanto que ya hay quienes ven al extranjero más como cliente que como visitante. Allí, los precios se inflan, las sonrisas son menos genuinas y la interacción pierde algo de magia. Por eso,
Los viajeros más experimentados suelen preferir las islas menos conocidas o las provincias rurales, donde aún se conserva la autenticidad de la hospitalidad filipina. Otro punto clave es la vida nocturna. En ciudades como Manila, Ángeles o Cebu, existen bares y clubes donde las mujeres locales se acercan directamente a los extranjeros con intenciones románticas o sexuales. Esto ha generado una imagen errónea del país como destino de turismo sexual, lo cual ofende a muchos filipinos. La realidad es que, si bien existen estos espacios, no representan la mayoría ni definen la esencia del país. Muchos turistas caen en la trampa de pensar que todas las mujeres son accesibles o interesadas solo en dinero, cuando en realidad la mayoría busca vínculos afectivos sinceros. Ahora bien, aquellos turistas que deciden quedarse a vivir en Filipinas descubren otro tipo de relación con el país. Ya no son vistos solo como visitantes, sino como miembros de la comunidad. Aprenden los códigos, participan en eventos, adoptan costumbres locales, algunos incluso aprenden tagalo o bisaya, y se integran tan bien que terminan siendo padrinos de bodas, bautizos y fiestas religiosas. Muchos extranjeros que viven en Filipinas coinciden en algo. Es uno de los pocos países donde puedes sentirte parte de una familia sin haber nacido en ella. Pero esta aceptación no viene sin compromiso. Los turistas que se comportan con soberbia o desprecio rápidamente son excluidos. Aquí, el respeto es la base de todo. Quien respeta es respetado. Quien ayuda es ayudado. Quien ama la cultura es amado por la cultura. Por eso Filipinas es tan magnético, porque devuelve lo que tú entregas, multiplicado por 1000. En los últimos años se ha vuelto común ver videos virales de turistas que lloran al despedirse de familias filipinas o que documentan cómo fueron adoptados simbólicamente por una comunidad. Algunos incluso financian escuelas, casas o pequeños negocios para las familias que los acogieron. Esta solidaridad espontánea es una muestra de lo poderoso que puede ser un encuentro humano genuino entre culturas distintas. También hay un fenómeno creciente de nómadas digitales que eligen Filipinas como base por su clima, su bajo costo de vida y, sobre todo, por su gente. Muchos afirman que trabajar desde una cabaña con vista al mar es placentero, pero que lo que realmente marca la diferencia es salir a la calle y ser recibido con sonrisas sinceras. Es ese calor humano, esa atención constante, lo que convierte a Filipinas en un paraíso emocional, no solo geográfico. Finalmente, hay que hablar de los riesgos. Como en cualquier país, existen zonas peligrosas, estafadores ocasionales y desafíos como la barrera idiomática o la burocracia. Pero la mayoría de los visitantes coinciden en algo. Los beneficios superan con creces cualquier inconveniente. Porque aquí lo que te llevas no es solo un souvenir o una foto en la playa. Es una historia de conexión humana que te cambia para siempre. Ahora exploraremos el lado más inusual y fascinante de Filipinas, las comunidades que viven en cementerios y la forma en que transforman la muerte en vida, la tristeza en fiesta y el olvido en identidad. Un capítulo donde lo macabro se vuelve poético y donde, una vez más, el turista no es solo testigo, sino parte de la historia. Hay un rincón en Filipinas donde la muerte no es silencio, ni soledad, ni descanso eterno. Es más bien ruido, vida, movimiento y supervivencia. Son los cementerios vivientes, esos lugares insólitos donde cientos de familias habitan entre tumbas, nichos, mausoleos y cruces. Lugares donde los muertos y los vivos comparten el mismo espacio, como si el más allá y el más acá hubieran firmado un pacto silencioso de coexistencia. Aunque parezca increíble, esta realidad no es nueva. Desde hace décadas, comunidades enteras han hecho del cementerio su hogar. El caso más emblemático es el cementerio del norte de Manila, uno de los más grandes y antiguos del país, que se ha transformado con los años en una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Calles angostas, pasillos de nichos, mausoleos con verjas de hierro y techos de mármol se convierten en dormitorios, cocinas, patios de juegos e incluso negocios. Pero, ¿cómo se llega a vivir en un cementerio? La respuesta es tan compleja como brutal. Para muchas familias filipinas en situación de pobreza extrema, el acceso a una vivienda formal es simplemente imposible. Alquilar un cuarto en Manila, incluso en zonas marginales, puede costar más de lo que ganan en una semana. En cambio, en los cementerios, los mausoleos abandonados ofrecen techos, sombra y cierta privacidad sin costo alguno. Muchas de estas familias trabajan en los mismos cementerios,
Cuidan tumbas, limpian nichos, construyen estructuras o venden flores y velas. Algunos incluso trabajan como sepultureros informales, asistiendo en entierros por unos pocos pesos, viven literalmente del más allá, manteniendo viva la memoria de los muertos para poder alimentar a los vivos. Es una simbiosis perturbadora, pero profundamente humana. El día a día en estos lugares es surrealista. Despiertas sobre una lápida, cocinas junto a una tumba, juegas fútbol entre cruces y ves televisión dentro de un mausoleo. Para quienes viven ahí, la muerte ha perdido su peso simbólico, ya no es algo sagrado o temido. Es parte del paisaje, parte de la rutina. Los niños crecen sin miedo a los espíritus. Las mujeres lavan ropa colgando tendederos entre nichos. Los hombres toman cerveza al atardecer sentados sobre sepulturas. Todo ocurre en una normalidad que desconcierta al visitante. Los turistas que se atreven a entrar, porque sí, también hay tours, quedan atónitos. Algunos sienten incomodidad, otros fascinación, pero todos coinciden en algo: nunca han visto nada igual. No se trata solo del contraste entre vida y muerte, sino de la dignidad con la que estas personas enfrentan su realidad. Pese a la precariedad, hay orden, comunidad, incluso alegría. Muchas de las familias se ayudan entre sí, comparten comida, celebran fiestas, organizan rezos. Es una vida en condiciones extremas, pero con una humanidad desbordante. Los cementerios más habitados son también los más antiguos, como el Cementerio Sur de Manila, el La Loma Catholic Cemetery o el Navotas Public Cemetery. Algunos tienen construcciones tan grandes y ornamentadas que funcionan como verdaderas casas. Mausoleos de mármol con espacio para camas, refrigeradores y hasta estufas. En ciertos casos, los dueños originales han emigrado o fallecido, dejando las estructuras abandonadas. Es ahí donde entran los ocupantes, no como ladrones, sino como sobrevivientes que encuentran en la muerte un refugio. Lo más sorprendente es que muchos de estos habitantes no desean irse. A pesar de las condiciones, han creado un hogar. Sus hijos van a escuelas cercanas, tienen amistades, rutinas. Algunos incluso han nacido en el cementerio y jamás han vivido en otro lugar. Cuando el gobierno intenta desalojarlos o reubicarlos, muchos se resisten. Para ellos, las tumbas no son símbolo de muerte, sino de protección. Y es que, curiosamente, los cementerios ofrecen una paz que no se encuentra en otros barrios marginales. Hay menos violencia, menos drogas, menos pandillas. Al estar alejados del bullicio urbano, estos espacios brindan un raro tipo de seguridad. Los cementerios están vigilados, cerrados por la noche y frecuentemente patrullados por guardias. Irónicamente, entre los muertos se vive más tranquilo que en muchas zonas peligrosas de Manila. Por supuesto, no todo es poético. La vida en los cementerios implica enormes desafíos. La falta de acceso a agua potable, a baños adecuados, a servicios médicos o a saneamiento básico es constante. Las lluvias convierten los pasillos en ríos de lodo. El calor del mármol durante el día puede ser insoportable. Y la muerte, aunque normalizada, sigue estando presente. A veces, demasiado. Muchos niños crecen con problemas respiratorios por la humedad o desarrollan traumas silenciosos por convivir tan de cerca con la muerte. Hay familias que han perdido seres queridos por enfermedades evitables, precisamente por no tener acceso a centros de salud. Y aunque existen organizaciones que intentan ayudar, la situación sigue siendo crítica. El cementerio es un refugio, pero también una trampa, un lugar que acoge y que encierra. A pesar de todo, la resiliencia es asombrosa. Las familias crean altares, decoran sus espacios, organizan cenas comunales. En fechas como el Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos, los cementerios se convierten en verdaderas ferias. Las tumbas se iluminan con velas, se llenan de flores y la gente pasa la noche entera celebrando. Incluso quienes no viven allí acuden a visitar a sus difuntos y en ese momento, vivos y muertos se mezclan en una fiesta colectiva que solo Filipinas puede ofrecer. Los turistas que presencian esta celebración quedan impactados. No es una misa solemne ni una procesión triste. Es una noche de comida, música, conversación y recuerdo. Un evento donde la muerte no es una tragedia, sino un puente con lo eterno. Y en ese contexto quienes viven en el cementerio no son marginados, son anfitriones. Algunos de estos residentes incluso han abierto pequeños negocios dentro del cementerio. Venden comida callejera, velas, flores artificiales, ropa usada. Otros ofrecen servicios como limpieza de tumbas o mantenimiento de nichos.
Poco a poco, han generado una economía informal que les permite sobrevivir sin depender completamente de la caridad o del crimen. Por todo esto, vivir en un cementerio en Filipinas no puede entenderse desde una lógica occidental. No se trata solo de pobreza, sino de adaptación. No es únicamente marginalidad, sino creatividad. Es un fenómeno que revela la profunda capacidad del pueblo filipino para encontrar vida donde parece no haberla, para transformar el abandono en pertenencia y para convivir con la muerte sin perder la alegría. El contraste es tan poderoso que muchos documentales, fotógrafos y periodistas internacionales han centrado su mirada en estos espacios. Algunos han querido mostrar la tragedia, otros la poesía. Pero lo cierto es que la verdad está en el medio. Sí, hay dolor, pero también hay orgullo. Sí, hay miseria, pero también hay familia, solidaridad y amor.